Buenos días. Les voy a ofrecer una clase ampliada de potencia de la prueba. Esto se complementa con el documento que ustedes ya tienen, que yo lo subí en el aula virtual. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Este documento es una reproducción del documento que ustedes tienen, pero yo le estoy aumentando con ciertos comentarios. El texto original del documento está en letra pequeña y el texto aumentado, o sea, está en tamaño aumentado de letra. Así que voy a proceder. ¿Qué es la potencia de la prueba? Lo que habíamos dicho y lo que aparece en el documento es que la potencia de la prueba es 1 menos la probabilidad del error tipo 2. En otras palabras, 1 menos beta. ¿Pero qué es el error tipo 2? Es 1 menos la probabilidad de no rechazar H0 siendo H0 falsa. La probabilidad de no rechazar H0 dado H0 falsa. Pero, dado que estamos condicionando a H0 falsa, y es 1 menos esta probabilidad, esto 1 menos la probabilidad de no A es igual a la probabilidad de A. En otras palabras, la probabilidad, la potencia de la probabilidad de rechazar H0, dado que H0 es falsa. Y eso es lo que nosotros buscamos. Dado que nosotros ya sabemos de antemano, queremos saber que H0 es falsa, que el conocimiento está aumentando, ¿cuál es la probabilidad de que nosotros detectemos esa falsedad rechazando H0? En este caso, la potencia de la prueba también se podría interpretar como la probabilidad de detectar cierto valor μ2 como significativo con H0, dado H1 asterisco. H1 asterisco es nuestro nuevo conocimiento o el valor que nosotros queremos detectar como significativo. O bien también se puede plantear como la probabilidad de rechazo según H0, dado H1 asterisco. O bien, si nosotros hacemos los gráficos, es la probabilidad de la zona de rechazo en H0 dado H1, o sea, dado H0 falso. El que yo condicione H1 quiere decir que yo voy a calcular esa probabilidad no sobre la distribución muestral de H0, sino sobre la distribución muestral de H1. Lo que quiere decir que yo condicione a H1 asterisco es que yo quiero calcular la probabilidad no sobre la distribución muestral de H0, sino sobre la distribución muestral basada en H1. Para continuar, a toda prueba de hipótesis estadísticas se le puede calcular la potencia de la prueba, pero para algunas pruebas es más difícil que para otras. Y en este sentido, yo voy a empezar a darles esta clase con pruebas de hipótesis en las cuales se puede calcular la potencia de la prueba en forma manual. Sin embargo, para la próxima clase, o sea, para la próxima semana, nosotros veríamos cómo calcular potencias de la prueba con contrastes más complicados. Y eso lo vamos a hacer con simulaciones. Sin embargo, para entender las simulaciones, es importante plantear calcular primero la potencia de la prueba con formas cerradas fáciles de estimar. A continuación, les voy a dar el cálculo de la potencia de la prueba para un ejemplo que ya vimos, que es el caso 1. La prueba de hipótesis para una media con variancia poblacional conocida e hipótesis alternativa de una cola. Supóngase que se tiene el siguiente problema, que es el problema del caso 1. En una población específica de hombres, se ha determinado que el peso promedio del adulto de 18 años o más ha sido históricamente de 60 kilogramos, con una desviación estándar de 20 kilogramos. Sin embargo, un cambio en la dieta en la que los chicharrones de cerdo ha sustituido los picadillos de vegetales hace pensar que el peso promedio se ha incrementado. Se desea probar que el peso promedio aumentó con un nivel de significancia alfa de 0.05. Se toma una muestra de 1000 personas y se les pesa con una báscula estandarizada. Se quiere saber cuál es la potencia que tendría esta prueba con la muestra de 1000 personas para detectar un peso de 61.5 kilogramos. Y aquí, antes de seguir con la materia, quiero resaltar dos aspectos. Uno, nótese que en este ejemplo la potencia de la prueba se calcula previo a recolectar los datos. Y eso quiero resaltarlo. Así es como debería de ser en la vida real.
La potencia de la prueba se calcula para planear el diseño de una investigación de estadística inferencial. Uno no debería o no es conveniente, aunque muchas veces se hace, calcular la potencia de la prueba ex post. En otras palabras, ya cuando ustedes tienen recolectada toda la información, calculan la potencia de la prueba. Pero así no debería de ser. La potencia de la prueba se debería de calcular como parte de la planeación de una investigación estadística. Y lo otro que quiero resaltar es que en el enunciado yo pongo para detectar un peso de 61.5 kilogramos. ¿Eso qué quiere decir? Esta información es la que me va a servir para plantear la nueva hipótesis alternativa. Vean aquí que originalmente teníamos las hipótesis nula y alternativa tradicionales. H0 es que mu es igual a 60. H1 es que mu es mayor a 60. Es una prueba de hipótesis de una cola. Y además se plantea la nueva hipótesis alternativa, que es que mu2 sea igual a 61.5. El que yo plantee que mu2 es igual a 61.5 es lo que me va a permitir tener otra distribución muestral y sobre la base de la cual yo voy a calcular la potencia. Ahora, estos son los pasos. Se calcula primero el nivel crítico en términos de promedio, o sea, el X barra crítico. Esto es lo que yo he llamado el método de las unidades de medición. En otras palabras, el X barra crítico es el X barra tabular. Vean entonces que como mu es mayor a 60, la fórmula del X barra tabular va a ser mu k, que va a ser 60, más z de 1 menos alfa, sería un z de 0.95, por sigma entre raíz de n. Mu k es 60, el z de 1 menos alfa es 1.645, sigma es 20 y raíz de n es raíz de 1000. Lo que yo obtengo es 60 más 1.0404, o sea, es igual a 61.0404. Dado esto, yo voy a calcular el beta. ¿Y el beta qué sería? Sería la probabilidad bajo la nueva hipótesis nula, bajo la nueva hipótesis alternativa, de que no se rechace la hipótesis nula. En otras palabras, ¿cómo sabía yo que no se rechaza la hipótesis nula? Bueno, porque es la probabilidad de que X barra sea menor a X barra tabular. ¿Por qué? Porque la hipótesis alternativa era mu mayor a 60. Yo rechazaba la hipótesis nula si X barra era mayor a X barra tabular. Yo no rechazo la hipótesis nula cuando X barra es menor a X barra tabular. Repito, yo rechazo la hipótesis nula cuando X barra es mayor a X barra tabular. Aquí no me interesa. El beta sería la probabilidad de no rechazar H0, o sea que X barra sea menor a X barra tabular, dado que mu es igual a mu2. En otras palabras, es la probabilidad de que X barra sea menor a 61.04, o sea, nuestro X barra tabular, dado mu es igual a 61.5. ¿Por qué es importante decir dado mu es igual a 61.5? Porque aquí estamos suponiendo que tenemos una nueva, distribución muestral. Entonces, cuando yo estandarizo, que es lo que estoy haciendo aquí, yo estandarizo no con base en el 60, que era la hipótesis nula, sino con base en la nueva hipótesis alternativa. Z menor a 61.04 menos 61.5 entre 20 entre raíz de 1000. Vean que estoy estandarizando con base en el 61.5 y no con base en el 60. Obtengo que PZ, que el beta es la probabilidad de que Z sea menor a menos 0.73. Ustedes buscan eso en la tabla o en Excel y obtienen que esto es igual a 0.23269. Ese es el beta, la probabilidad que yo tengo de no rechazar H0 dado H1 falsa. Vean que es baja. La potencia de la prueba sería 1 menos beta. 1 menos 0.2327 es 0.7673 y es la probabilidad que yo tengo de rechazar H0 dado que H0 es falsa. O sea, la probabilidad de rechazar H0 dado que H1 es cierta.
Se diría entonces que esta prueba con este tamaño muestra tiene una potencia de la prueba de 0.7673. Esto es relativamente alto, pero hay ciertas disciplinas en las cuales uno busca potencias de la prueba más altas. Por ejemplo, en la mayoría de las investigaciones en salud se esperan potencias de la prueba de 80% o 90%. Aquí entonces tendríamos una potencia un poco más baja de la que se espera. Sin embargo, ustedes como diseñadores son los que tienen que reportar cuál es su potencia de la prueba y el cliente o sus lectores van a decidir si esa potencia es suficientemente alta. Ahora, otra forma de analizarlo es con la definición de zona de rechazo. Y para ello voy a mostrarles el gráfico que teníamos antes. Bueno, el gráfico. Este sería el gráfico con las potencias o con las distribuciones muestrales. La curva azul es la curva de acuerdo a la hipótesis nula. La curva que está centrada en 60. Ustedes lo pueden observar aquí. La curva centrada en 60. Para definir la zona de rechazo, recuerden que usábamos la definición de las unidades de medición. La zona de rechazo era 61.04 o mayor. O sea, que X barra era mayor a 61.04. Es este segmento de curva con base en la hipótesis nula. Esta es la zona de rechazo, la que estoy señalando aquí, con base en la hipótesis nula. O sea, la zona de rechazo son todos los valores que están entre 61.04 y más infinito. Pero la potencia va a ser esa zona de rechazo, 61.04 hasta más infinito, pero voy a calcular la probabilidad no con base en la distribución muestral de la hipótesis nula, sino con base en la distribución muestral de la hipótesis alternativa. O sea, de la distribución muestral centrada en 61.5. Voy a calcular esa potencia con base en la distribución de probabilidad centrada en 61.5, en la nueva hipótesis alternativa. Así que la potencia de la prueba en realidad sería esta área. Toda el área que está de 61.04 hasta más infinito en la curva rosada. La zona que estoy resaltando aquí es el beta. La zona que estoy resaltando aquí es el beta. La zona que estoy resaltando aquí en anaranjado sería el beta. Pero la potencia sería 1 menos beta, o sea, esta otra área. Así que yo podría plantear que la potencia de la prueba es la probabilidad de que X barra sea mayor a 61.04, dada mu centrado en 61.5, dado que mu es igual a 61.5. Yo estandarizo en la probabilidad de que Z sea mayor o igual a 61.04 menos 61.5 entre 20 entre raíz de 1000. La potencia de la prueba sería probabilidad de que Z sea mayor o igual a menos 0.73. Pero esto sería igual, recuerden que siempre lo tenemos que plantear en términos de la probabilidad acumulada menos D. O sea, 1 menos la probabilidad de que Z sea menor a menos 0.73. Y esto es 1 menos 0.2327. O sea, la potencia es 0.7673. La potencia sería 0.7673. Es esta área que tengo en blanco. Es esta área que tengo en blanco. Ok, ahora, ¿qué pasa si yo tengo una hipótesis alternativa de 2 colas en lugar de una hipótesis alternativa de una cola? Se vuelve un poco más complejo. ¿Por qué? Porque ahora yo necesito 2 X barra tabulares en lugar de uno solo. Imagínense que entonces, o supongamos que ahora la hipótesis alternativa es mu distinto a 60. Si la hipótesis alternativa es mu distinto a 60 y la hipótesis alternativa asterisco
es que mu2 es igual a 61.5. Entonces ya tengo una prueba de hipótesis de dos colas. Y al tener 2x barra tabulares, tengo que calcular los 2x barra tabulares. El mu k menos z de 1 menos alfa medios por sigma entre raíz de n. Y el x barra tabular superior, que es mu k más z de 1 menos alfa medios por sigma entre raíz de n. El x barra tabular inferior es 58.76 y el x barra tabular superior es 61.24. El x barra tabular inferior es 58.76 y el x barra tabular superior es 61.24. Después se calcula el beta, que es la probabilidad bajo la nueva hipótesis alternativa de que no se rechace la hipótesis nula. ¿Y cómo decía yo que no se rechace la hipótesis nula? Bueno, si el x barra que yo observo está entre el x barra tabular inferior y el x barra tabular superior. En otras palabras, y voy nuevamente a ofrecerles el nuevo gráfico, el gráfico que tenían antes. Perdón. El gráfico que tendrían antes, entonces sería de dos colas. Tendríamos entonces que el beta, o sea, no rechazar la hipótesis nula, es la probabilidad de que x barra esté entre x barra inferior y el x barra superior. Pero vean que si yo lo que planteo es la probabilidad de que un valor esté entre dos valores, eso sería equivalente a la probabilidad de que x barra sea menor a x barra superior, dado mu es igual a mu2, menos la probabilidad de que x barra sea menor a x barra inferior, dado que mu es igual a mu2. Calculo ambos, aquí sería esto menos esto. Tengo la probabilidad de que x barra sea menor a 61.24, que era lo que tenía aquí, dado mu es igual a 61.5, y estandarizo es la probabilidad de que es, y recuerden que estandarizo con base en la nueva hipótesis alternativa, o sea, la H1 asterisco. Obtengo la probabilidad de que z sea menor a menos 0.41, eso es 0.3409. Y le resto la probabilidad de que x barra sea menor a x barra tabular inferior. Y la probabilidad de que x barra sea menor a 58.76, dado mu es igual a 61.5. Esto estandarizo y sería la probabilidad de que z sea menor a menos 4.33, que eso es casi cero. Así que el beta es 0.3409 menos casi cero y obtengo el 0.3409. La potencia de la prueba sería 1 menos beta, 1 menos 0.3409, o sea, 0.6591. Reitero, aquí como tenemos la hipótesis, una prueba de hipótesis de dos colas, esto lo obtengo como la probabilidad de que x barra esté entre estos dos valores, que es que no rechazo la hipótesis nula, y le resto x barra menor a x barra tabular superior menos x barra menor a x barra tabular inferior. ¿Por qué? Porque eso es así como replanteo una probabilidad que está basada en que el valor está entre dos valores específicos. Si uso la lógica de la otra fórmula basada en la zona de rechazo, yo digo la potencia es la probabilidad de la zona de rechazo según H0. ¿Pero qué es la zona de rechazo? Es que x barra esté entre que x, tal que x que esté entre menos infinito y 58.76 o entre 61.24 y más infinito. ¿Por qué? Vean que esas son las colas. La cola izquierda es de menos infinito a 58.76 y la cola derecha es de 61.24 hasta más infinito. Eso sería entonces que la potencia es la probabilidad de que x barra sea menor o igual a 58.76 unión que x barra sea
mayor o igual a 61.24, dado mu es igual a 61.5. Esto sería igual a la probabilidad de esta zona estandarizada, probabilidad de que Z sea menor o igual a 58.76, menos 61.5 entre el error estándar, más la probabilidad de que Z sea mayor a 61.24 estandarizado. Obtengo entonces que sería la probabilidad de que Z sea menor o igual a menos 4.33, más la probabilidad de que Z sea mayor o igual a menos 0.41. Pero como es Z mayor o igual, yo siempre lo tengo que replantear con base en distribuciones de probabilidad acumulada menos D. O sea, esto sería la probabilidad de que Z sea menor o igual a menos 4.33, más 1 menos la probabilidad de que Z sea menor a menos 0.41. La potencia sería casi 0, más 1 menos 0.3401, o sea, 6591. Vean que obtengo el mismo valor y puede ser que si yo dibujo las zonas de rechazo, entiendo bien que son las zonas de rechazo de no rechazo, entonces puede ser más directo calcular la potencia de la prueba. Les dejo unos segundos para que analicen lo que acabo de decir. Vean además que la potencia de la prueba con esta prueba, tengo el mismo diseño de investigación, pero si tengo una prueba de una cola, tengo una probabilidad de 0.70 y resto. Y si tengo una prueba de hipótesis de dos colas, tengo una probabilidad de 0.6591. O sea, una potencia menor. Y esto también es importante decirlo. En general, las pruebas de hipótesis de una cola son más potentes que las pruebas de hipótesis de dos colas. Cuesta más rechazar la hipótesis nula en contrastes de hipótesis de dos colas que en contrastes de hipótesis de una cola. Ahora, para seguir y para que vean cómo se puede calcular la potencia de la prueba en distintas pruebas, tengo consideraciones sobre la potencia de la prueba exacta binomial. Recuerden el diseño de investigación del problema del candidato. Suponga que no se han recolectado los datos. Un político se presenta en unas elecciones y él cree que ha logrado el 55% de la votación. Planea tomar una muestra al azar de 15 votantes y les pregunta si votaron por él o no. Su rival argumenta que él solo va a sacar el 45% de los votos. Este 55% de la votación era lo que se conocía, va a ser mi hipótesis nula. Lo que dice el rival es el conocimiento nuevo, es mi hipótesis alternativa nueva. La encuesta busca determinar si efectivamente la proporción de votantes que votarán por él es menor a 55%, con una significancia del 0.10. Noten nuevamente que aquí no se han recolectado datos, entonces no se puede calcular, no se han recolectado datos, entonces no se puede calcular un p-value. Sin embargo, sí se puede determinar una zona de rechazo. Y aquí les dejo, ¿cómo ustedes determinarían esa zona de rechazo? Si estoy hablando de una prueba exacta binomial, ¿qué distribución muestral estoy utilizando? Evidentemente estoy utilizando la distribución binomial. Vean el gráfico de abajo. Este sería el gráfico de la distribución de probabilidad acumulada de una binomial. Va desde 0 a 9, porque mi tamaño de muestra es 9. Y aquí tengo la probabilidad de que x sea menor o igual a 0, la probabilidad de que x sea menor o igual a 1, probabilidad de que x sea menor o igual a 2, probabilidad de que x sea menor o igual a 3, y así sucesivamente. ¿Cómo plantearía yo? De acuerdo a esto, bueno, mi zona de rechazo, que lo que voy es a calcular directamente la potencia con la otra definición, mi zona de rechazo sería la probabilidad de que x sea mayor o igual a 7, dado n igual a 9 y p es igual a 0.55, que es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 6. Menor o igual a 6, que es igual a 0.15. En otras palabras, la zona de rechazo son las barras cuando x es igual a 7, 8, 9. ¿Por qué? Y véanlo aquí. Si yo lo que quiero es que mi
área en la zona de rechazo sea aproximadamente equivalente al alfa y tengo un alfa, repito, de 0.10, ¿cuál es el valor más aproximado? Vean que si hago con el 9, si solo incluyo el 9, eso quiere decir que esta área bajo la curva es 1 menos 0.995. O sea, esta área sería la probabilidad que tengo de que x sea mayor o igual a 9 es apenas de 0.005. La probabilidad de que x sea mayor o igual a 8 es 1 menos 0.961. O sea, 0.0. Perdón, aquí tengo la probabilidad de que x sea mayor a 9. Estricto es 0 porque no tengo más valores. La probabilidad de que sea mayor a 8 es 0.00, mayor a 8 es 0.005. La probabilidad de que sea mayor a 7 es 0.049. Y la probabilidad de que sea mayor a 6, o sea, estos valores, va a ser aproximadamente 0.15. Si me limito a mayor a 7, o sea, si mi zona de rechazo fuera 8 y 9, tengo apenas una probabilidad de 0.039. Esto vean que es todavía más bajo al alfa de 0.10. Pero si yo incluyo el 7, el 8 y el 9 como zona de rechazo, esta área bajo la curva es equivalente a una probabilidad de 0.15, o sea, 0.1 menos 0.85. Ese es el valor inmediatamente superior a 0.10. Ese es el valor inmediatamente superior a 0.10. Y ahí es donde paro y defino que mi zona de rechazo es 7, 8 y 9. Vean qué pasaría, y aquí lo planteo, qué pasaría si se tomara a partir de 8, la zona de rechazo. Sería la probabilidad de que x sea mayor o igual a 8, dado n9 y p es igual a 0.55, y esto sería 0.039. En otras palabras, esa probabilidad es todavía inferior al alfa. Esta probabilidad sería todavía inferior al alfa. Y si se tomara a partir de 6, entonces sería 1, sería probabilidad de que x sea mayor o igual a 6. Y mayor o igual a 6 sería la probabilidad de que x sea menor o igual a 5. Y este sería una probabilidad de 0.361. Es mucho más alto de 0.10. ¿En qué momento es que obtengo una probabilidad inmediatamente superior al alfa? Bueno, cuando x es mayor o igual a 7, o sea, 0.15. Uno lo podría decir así. ¿Cómo defino la zona de rechazo? Vean que si tengo la cola derecha, yo lo que digo es que mi zona de rechazo, la zona de no rechazo, tiene que ser igual a 1 menos alfa, o sea, 1 menos 0.10, o sea, 0.90. Y yo diría, ¿el 1 es mayor a 0.90? Sí, sigo. ¿El 0.995 es mayor a 0.90? Sí, sigo. ¿El 0.961 es mayor a 0.90? Sí, sigo. ¿El 0.85 es mayor a 0.90? No. Entonces, justo entre el 6 y el 7, o sea, entre el 0.85 y el 0.961, es que separo la zona de rechazo de no rechazo. Repito, la zona de no rechazo, yo lo que diría es que es 1 menos alfa, o sea, 1 menos 0.10. Que sería la cola izquierda. La cola derecha sería equivalente a 0.10. Así que yo lo que digo es, ¿1 es mayor a 0.90? Sí, sigo.
.995 es mayor a .90. Sí, sigo. .961 es mayor a .90. Sí, sigo. .85 es mayor a .90. No. Entonces, justo entre estos dos valores es que separo la zona de rechazo de la de no rechazo. En otras palabras, entre el 6 y el 7. La zona de rechazo es 7, 8 y 9 y la zona de no rechazo es de 0 hasta 6. Entonces, la zona de rechazo es X tal que X que pertenezca al intervalo de 7 a 9. La potencia sería la probabilidad de estar en zona de rechazo, pero ahora ya no dado H0, sino dado H1. La potencia sería la probabilidad de que X sea mayor o igual a 7, pero dado N igual a 9 y P es igual a 0.45. Vean que ya no estoy usando 0.55. El gráfico anterior está basado en la distribución binomial cuando P es igual a 0.55. Pero la potencia se va a hacer con la distribución cuando P es igual a 0.45. O sea, la probabilidad es 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 6, dado P 0.45 y N es igual a 9. ¿Cuál sería la potencia de la prueba? Ya no sería con la columna de la tabla equivalente a P es igual a 0.55, sino con la columna de la tabla cuando P es igual a 0.45. Y esta es la distribución. Aquí lo que tengo sería la probabilidad, es 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 6. Eso es 0.95, o sea, 0.9502. Y aquí obtengo que la potencia sería 0.05. Vean que tengo una potencia muy baja. ¿Por qué tengo una potencia muy baja? Bueno, porque tengo un contraste de hipótesis no paramétrico con un tamaño de muestra muy bajo. Tengo un contraste de hipótesis no paramétrico, la prueba exacta binomial con un tamaño de muestra muy bajo, n igual a 9. Entonces, tratar de detectar un nuevo valor como significativo es poco probable. Comparen el gráfico. Este gráfico es bajo H0, la misma zona de no rechazo, la misma zona de rechazo, pero esta es con la probabilidad bajo H0 y esta es con la probabilidad bajo H1. Las probabilidades acumuladas cambian. Véanlo aquí. Por eso es que el gráfico, la forma del gráfico también cambia. Porque esto es la distribución binomial cuando P es igual a 0.55 y este es el gráfico de la distribución binomial cuando P es igual a 0.45. Este es el gráfico de la distribución binomial bajo la hipótesis nula y este es el gráfico de la distribución binomial bajo la hipótesis alternativa. Y con esto concluyo. Muchas gracias.